Hola Fernanda, hola Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. El saludo cordial a ustedes y a todos los televidentes. Y nosotros, con el compañero Derlis Mereles, nos encontramos apostados en la sede de la unidad fiscal de la ciudad de Santa Rosa, Misiones. Atención porque existen muchísimas aristas que son analizadas en el marco del asesinato de esta joven cuyo cuerpo fue encontrado en un camino vecinal de la zona de Santiago con rastros de haber sido brutalmente golpeada a inicios del mes de diciembre. Las investigaciones avanzaron y vamos a enmarcarnos primeramente en lo que fue el trabajo policial, porque en base a estas imágenes de circuito cerrado que ustedes observan del momento en el cual se la ve por última vez con vida caminando sobre la avenida Artigas frente a una conocida empresa de seguridad minutos antes de que abordara un colectivo de la línea 48 y sea trasladada hasta la terminal de ómnibus de Asunción con destino ya al departamento de Misiones. Tanto esta como otras secuencias fueron analizadas por agentes de investigación de delitos destacados en la ciudad de Misiones, pero otros aspectos muy importantes también fueron analizados, como el cruce de todas las llamadas, de las distintas líneas, de los distintos elementos que fueron encontrados y desde los cuales se produjeron la comunicación con esta menor. Comunicación que se iniciaba ya 8 meses atrás, cuando de manera accidental la menor, que no tenía un teléfono propio, siempre utilizaba las líneas de sus amigas o de algún familiar cercano, realiza una llamada. Esta llamada se dispara y ahí es cuando empieza a establecer una comunicación con el principal sospechoso de este crimen. Desde ese momento él utilizó un perfil falso, hacía pasar otra persona de la misma edad de esta joven. Establecieron una especie de relación virtual. Él en todo momento insistía con que venga a visitarlo en la zona de Nación, departamento de Itapúa. Sin embargo, la negativa fue tal en el sentido de que ella se encontraba cursando aún en ese momento el año lectivo. Llegaron las vacaciones, ella pasó de curso. Fue desde la zona de Valenzuela hasta la ciudad capital para pasar estas vacaciones, las fiestas de fin de año con un hermano. Continuaba el contacto con esta persona a tal punto de que este mismo señor ya en un momento dado se hizo pasar como padre de una amiga de la joven y había solicitado el permiso correspondiente para que la misma sea trasladada hasta este punto del país. Es así que finalmente ella logra contactar además con Susana. Susana es la actual pareja del detenido y también, según las investigaciones, está directamente vinculada al crimen. Llegan hasta la zona de Misiones, ella inclusive pernocta en un alquiler, en un inquilinato de la zona. No se descarta que sea un hospedaje. Al día siguiente de su llegada comienza una travesía desde la zona de San Ignacio. Ellos a dedo llegan hasta un camino vecinal de Santiago y ya ingresando a una zona más boscosa es el momento en el cual se produce el crimen. A partir de ese momento y tras la detención de estas personas ayer en el circuito comercial de la ciudad de Encarnación, comenzaron algunas interrogantes del por qué terminan matándola. Se había hablado de los fines sexuales, de la explotación sexual y de la intención de someterla para que ella se dedicara al tráfico de drogas. Se fueron descartando estas versiones. Se descarta el fin sexual, se descarta que haya sido sometida o el hecho de que pudieran haberlo explotado de manera sexual. Y atención a la hipótesis que ahora está corriendo más fuerte y está tomando una fuerza tal que cuando la escuchábamos inclusive en boca del fiscal nos erizaba la piel. Ambos continúan declarando ante tanto el agente fiscal como su asistente por separado y están dando su versión de los hechos. En el sentido del crimen, ellos no niegan haber tenido participación. Habla de que utilizaron un objeto contundente, una especie de garrote para darle el primer golpe a la altura de la cabeza. Si nosotros observamos detenidamente el cuerpo, cuando pudiéramos acceder a estas imágenes, podemos observar también la forma en que la terminan rematando, estrangulándola
y también algunas marcas que van apareciendo, hematomas en diversas partes del cuerpo. A lo que vamos, Mariano, a lo que vamos, Fernanda, es que ya en estas declaraciones, y si bien ambos finalmente deslindan responsabilidades del motivo por el cual terminan matándola, salta la versión de un pacto satánico, de un pacto con San la Muerte en base a que es una promesa supuestamente para que en la vida le vaya mejor a este señor que aparentemente profesaba o creía en religiones relacionadas a San la Muerte o el umbandismo. Estamos hablando de Juan Carlos Gómez, de 53 años. Susana es su actual pareja. Ella tiene tan solo 25 años, está embarazada de 6 meses de gestación. En principio, ambos responsabilizaban del crimen a un tercero. Sin embargo, hablamos de una persona que supuestamente era la pareja anterior de la joven. Sin embargo, ya analizando todos los elementos que fueron recolectados por los agentes de investigación y la fiscalía, el cruce de llamadas, la cantidad de chips que utilizaron y desde los cuales se pudo confirmar, se realizaron más de 400 llamadas y una conexión directa con esta joven que también utilizaba, o esta menor que también utilizaba distintas telefónicas, los ubica y los incriminan en el contacto y finalmente hasta en el lugar en donde se produce el crimen. Ahora, con relación a la versión de San la Muerte, esta es una de las aristas, la más fuerte, y la segunda, el posible reclutamiento para que ella se dedicara al tráfico de estupefacientes. Esto nos decía hace instante el fiscal. Los elementos, por ejemplo, de cruces de llamada, tenemos los teléfonos, tenemos los emails, tenemos el registro de las antenas que fueron utilizadas cuando estas personas se desplazaban. Tenemos, por ejemplo, registros de grabaciones que fueron proveídos por casas comerciales de la ciudad de Asunción, en donde perfectamente se puede visualizar que fue la señorita hoy imputada Susi Belén Arzamendia la que prácticamente fue y trajo a la menor hasta la comunidad de San Ignacio Misiones. Ahora, fiscal, tanto ella como el detenido argumentan que supuestamente una expareja es la que le estaba manipulando a ella. ¿Esa es una coartada? Esa es una versión que primeramente ellos sostuvieron. Nosotros creemos que es un guión que previamente ellos habían preparado a los efectos, o previendo en todo caso si es que algún día ellos eran atrapados, ¿verdad? Pero no, en ninguna parte de nuestra investigación y en ninguna parte de nuestra carpeta se encuentran elementos que puedan sostener, por ejemplo, la teoría de ellos, en ninguna parte. Claro, Nosotros, todos los elementos apuntan. todos los elementos que nosotros tenemos y que son perfectamente convincentes porque son datos ciertos, son datos de bases de datos, como son grabaciones, cruces de llamadas, teléfonos. En el allanamiento, por ejemplo, de anoche, nosotros pudimos acceder a los chips o a las cajetillas de los chips con los números y las hojitas de contratos, por ejemplo, que de todos los números que ellos utilizaron al momento de contactarse con la menor. Entiéndase en este caso que la menor en sí, la hoy finada, ¿verdad?, no tenía un celular fijo, vamos a decirle, como uso particular. Siempre utilizaba el celular de sus parientes, ya sea de sus hermanos, de su hermana y de su cuñada. Entonces, al hacer el cruce de llamadas, por ejemplo, de los últimos 3 meses, saltan los datos y la cantidad de llamadas, minutos, días, si eran entradas salientes o si eran llamadas entrantes, por ejemplo, que están registrados y que vamos a decirle que se encuentran en gran cantidad. Aproximadamente de una línea tenemos como que ellos se habían comunicado más de 400 veces, vamos a decirlo, de una sola línea, y son 4 líneas las que hasta hoy pudimos registrar que eran las utilizadas por estas personas a fin de crear una especie de relación con la menor para posiblemente, se podría decir que poder llegar a este final, ¿verdad? ¿Matarla o reclutarla con fines sexuales?
En principio tenemos dos teorías. El fin sexual tampoco se encuentra dentro del marco de la investigación. O sea, no hay elementos, por ejemplo, que puedan sostener, ya que ustedes saben que el Ministerio Público basa su investigación en base a los elementos que va recolectando también y los que sean ciertos, vamos a decirle. Nosotros no podemos basarnos en teorías únicamente. Y de reclutamiento sexual no encontramos, tampoco no encontramos, por ejemplo, ningún elemento que pueda sostener, que pueda también ser algún tipo de reclutamiento para otros trabajos, ya sea como utilización de transporte de alguna mercadería, de alguna mercadería ilícita, vamos a decirlo, ¿verdad? O sea, apuntaría más a eso. Apuntaría en principio a que ellos empezaron chateando. Ustedes seguramente tienen conocimiento de que este señor utilizaba un alias. Sí. Su alias era Matías, que se comunicaba con la menor con tinte más bien romántico, vamos a decirlo, ¿verdad? Y se produce una especie de contacto y una especie de encantamiento con la menor y una especie bastante cierta de conquista. Sí. Y es ese porque no solamente ellos llamaban a la menor también le llamaba a él desde cualquier número que encontraba. Pero él usaba el perfil de otro joven. Él usaba el perfil de un muchacho a quien se denominaba Matías. Tal es así que la menor, esta se traslada hasta el departamento a los efectos de conocer a su novio virtual, vamos a decirlo. ¿La mataron por placer también podría ser, fiscal? Y podría ser también, sí. También con la alevosía, porque tenemos dos versiones. Ambos tenemos, por ejemplo, las versiones de cómo ellos llegaron a la ciudad de San Ignacio. Tenemos también la versión que coincide entre los dos de cómo fue que llegaron hasta el cruce Ayolas. Coinciden también el relato de ambos en que cómo llegaron a la ciudad de Santiago. Coinciden también al lugar de otra voz. Coincide también en el relato de los mismos de que cómo llegaron al lugar del hecho, al montecito cruzando un poco o a la entrada del barrio denominado Cahuipoí, que es el distrito de Santiago. Coincide perfectamente el alambrado, el lugar y la distancia que recorrieron, las plantas que se encuentran ahí, todo coincide. El único parte en que ellos se desligan el uno del otro es al momento exacto de la comisión del hecho punible de homicidio de esta niña. Ahora, infanticidio en este caso, ¿verdad? ¿Ya fueron imputados estas personas? Ellos están imputados por homicidio con pedido de prisión preventiva como medida cautelar. Ambos. Ambos, sí, ambos. Hay que analizar un poco también la situación de la señorita. Seguramente el forense con la jueza va a tener un dictamen más acabado del tema, en el sentido de que pudimos corroborar también que la misma se encuentra embarazada de aproximadamente 6 meses. Gracias, fiscal. Muy amable. El fiscal, y estas teorías, ¿verdad, Sí. Fernanda, que de verdad dan escalofríos y asustan? El tema de hacer todo este trabajo, por así decirlo, ¿verdad?, de conquistar a la Sí. pequeña, de ver la forma de que haga ese viaje larguísimo hasta zona de Misiones, por el fin o con el fin de cometer este homicidio como parte de un pacto satánico. Sí. Creo que es uno de los nuevos elementos que Aveiro nos da a esta hora, además de lo que tiene que ver con utilizarla supuestamente para el tráfico de drogas, ¿verdad? Claro, y lo que decía muy importante también, el fiscal se descarta completamente algún tipo de trata de menores, en este caso como principal hecho. Aveiro, sí, algo que acotar. Sí. Solo quería comentarles esto. La nota no ha terminado. Está Sí. la parte Sí. sustancial en donde la propia Fiscalía confirmaba que en declaraciones se pudo obtener la versión de un pacto con Sala Muerte. Esa era una primera parte de la entrevista. Sí. De repente, y para explicar también a los televidentes, muchas veces cerramos las entrevistas, conversamos y hacemos también las vistas de apoyo, Sí. sumamos algunos otros elementos a lo que va a ser nuestra crónica, y es ahí cuando le pregunto al fiscal por qué finalmente terminan matando a esta joven, y él empieza a apuntarme esos elementos y le volvemos a grabar precisamente para tener ya la versión de la Fiscalía. No sé si pueden poner a punto esa Sí. parte. Sí, Vamos tenemos. a presentar esa siguiente parte también de lo que explicaba
con respecto a un supuesto pacto satánico, el fiscal. Escuchemos. Por eso te dije que hasta el lugar del hecho todo coincide en los relatos ambos. Solamente en el móvil del por qué se le asesinó a esta menor. Tenemos dos versiones, ya que ambos tratan de guardar su responsabilidad en este caso, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, la versión del señor que dice que el que inició, por ejemplo, el trabajo para matarla con un golpe desde atrás con una rama de árbol, y la menor cayó, donde se abalanzaron sobre la misma los efectos de estrangularla. Ahí el señor le ayudó, que esa es la versión del señor, que la iniciativa de la muerte de la niña la tuvo la señorita. Y tenemos, por ejemplo, que la iniciativa de la muerte de la niña la tuvo el señor, que es de la hoy imputada, que él coinciden también perfectamente los datos que ella refirió, que entre su fecha de nacimiento, que utilizan los números de fecha de nacimiento del 666, coinciden también que él es una persona que profesa en cierta manera, vamos a decir, las artes oscuras, y como una forma de pago o promesa a través de mejoras que generalmente se utilizan en este tipo de hechos, ¿verdad? Porque estas personas que practican este tipo de conductas, vamos a decirle, creen ciegamente que se va a producir el beneficio si es que ellos realizan un sacrificio, y que generalmente ese sacrificio es practicado en menores, como ser la mejora en la situación económica, como ser la suerte en el trabajo, que son los mecanismos que ellos utilizan a fin de complacer a su santo patrón. Esas son las dos teorías, a los efectos de aclarar perfectamente o poder concluir del por qué efectivamente en un momento dado se apoderaron del cuello, vamos a decirle en este caso, de la hoy víctima. Gracias, doctor. Bueno, tremendo finalmente lo que nos termina contando el fiscal, en el sentido de cuál pudo haber sido el móvil real de este crimen, cuando también ya se iban descartando otras hipótesis. La principal gira en torno a este pacto con la muerte, y también otra teoría de que quien tuvo la iniciativa de matar a la joven a solicitud siempre de la misma fue presuntamente Susana Belén Arzamendia, porque ya había sentido celos. Sin embargo, lo primero y mencionado es lo que está cobrando muchísima fuerza, porque existen otros elementos que él mencionaba, como por ejemplo la terminación 6 en la fecha de nacimiento de esta joven. Se trata de un menor. La forma en la cual se produce la muerte es muy común. Supuestamente al realizar este tipo de pactos, matar a las jóvenes vírgenes, estrangulándolas, Mariano Fernando, y otros elementos que sí finalmente son un poco más convincentes y van girando ya en torno a lo que podría tratarse de un verdadero pacto satánico que tuvo como derivación la muerte. Y perdón que lo diga en estos términos, de una joven virgen, que aparentemente siempre es uno de los elementos tomados y a tener en cuenta en este tipo de casos. Ustedes ven en imágenes captadas por nuestro compañero Derlis Mereles a Juan Carlos Gómez Valenzuela. Tiene 53 años, antecedentes penales por hurto agravado y también violación de la patria potestad. Permanece en la oficina del fiscal, y del otro lado su pareja, Susana Belén Arzamendia, de 25 años, la mujer que en todo momento aparece y tiene directa vinculación, porque es la misma la que va finalmente a buscarla desde esta zona del país, desde la zona de Santiago hasta Asunción, para luego traerla nuevamente hasta este punto del país. De terror todas las aristas que vamos tomando en torno a este homicidio. Ambas personas fueron imputadas. Al parecer, durante esta declaración indagatoria dieron otros elementos, como la ubicación exacta en la cual arrojaron el garrote, entre comillas, con el cual la golpearon en la cabeza, siempre en este camino vecinal, una zona boscosa de la zona de Santiago, y otras prendas de vestir de la víctima. Es así
que la Fiscalía adelanta que en los próximos minutos, una vez concluida la testifical, en este caso la indagatoria, podrían constituirse nuevamente en el sitio. Eso depende también ya de la luz del sol para finalmente levantar estas evidencias que son contundentes, conducentes y muy importantes en el marco de esta investigación. Definitivamente, es muy importante, capaz que ya, por lo que decías y explicabas de la luz del sol, ya incluso ni siquiera se va a poder hacer en esta jornada, si es que se encuentran muy lejos, eso habrá que ver también. Ahora, es muy importante, estábamos diciendo acá con Mariano, este tema de la numeración, de la edad, porque uno mira, era 4 de febrero el nacimiento como tal de esta niña, y el número del año de nacimiento, 2006, es el que coincide. ¿Eso te explicó el fiscal, Alexis? Claro, la terminación más que nada del 06 en la parte final. Además de la condición en sí de la víctima. Sí. Una menor de edad, si bien se hablaba de un sangrado en su zona genital, nunca se pudo corroborar si hubo un acceso carnal, si hubo una penetración o finalmente un abuso. Es por eso que también se habla de la utilización de jóvenes vírgenes para este tipo de pactos con la muerte, el pago de estas promesas. Qué locura. Perdón, Alexis, pero nada más a modo de también ubicarnos, porque ya desde la mañana que estamos hablando de este tema con tu viaje allí a Misiones, pero este camino donde se concreta finalmente el homicidio, ¿fue también una cuestión accidental nomás que justo estaban pasando por ahí o estaba pensado, por así decirlo, conforme a lo que va recabando la fiscalía, que allí se cometa el crimen, Alexis? Vamos a acercarnos, Mariano, a uno de los principales investigadores de la causa. El agente Johnny Godoy, él con su grupo de compañeros y camaradas terminan esclareciendo este crimen con la detención de las personas. Oficial inspector Johnny Godoy, investigaciones de Misiones. ¿Por qué ellos finalmente terminan llegando hasta este camino vecinal de la zona de Santiago? Ya era con el fin directamente de matar a la joven, porque nos decía anoche que cuando hacían dedo le manifiestan al conductor del vehículo que los acerca que iban a la casa de una persona que aparentemente era conocida, es decir, este señor conocía a personas de Santiago o de Ayolas precisamente, y en base a eso también se ganó la confianza del conductor para que lo acercara hasta un punto. Bueno, la información que obtuvimos nosotros es de que anteriormente el señor vivía por Ayolas, mucho tiempo, o sea, un tiempo prudencial con su señora anterior. Tiene cierto conocimiento de la zona, porque anteriormente vivía por Ayolas. Entonces ellos hicieron dedo en el cruce de Isla Timbosa, en el cruce de Ayolas. Se fueron supuestamente en una camioneta cabina simple con un señor que viajaba hasta Santiago. Entonces el señor, al entrar a la ciudad de Santiago, se bajaron estas dos personas ahora detenidas y empezaron a caminar hasta llegar hasta la entrada del camino a Cahuipoí. Y ahí empezaron a establecer conversaciones para poder convencerle a la menor de poder caminar hasta la zona donde se la había encontrado. Oficial, aparentemente ellos también durante esta indagatoria, por sobre todo, dieron otros elementos como el lugar en donde arrojaron el elemento contundente y otras prendas de la víctima. ¿Habría una constitución? Sí, efectivamente, eso todavía estamos viendo ahora para ir a verificar si efectivamente se ha de poder encontrar esos objetos. Sería una mochila con ropas que la menor trajo para... ropas varias para poder cambiarse, ¿verdad? Porque su salida iba a ser aproximadamente 2 a 3 días con su supuesta amiga y compañera que era de su valle. O sea, llevó la ropita para una actividad veraniega y de verano. Eso es lo que podría encontrarse en la mochila oficial. Eventualmente, eso es lo que se podría encontrar. Y la información que se manifestó, o sea, entre la información que ellos mismos brindaron, es de que le llevaron hacia esa zona ya para poder sacarle la vida, para poder... Esa era la intención. Exactamente, porque en el lugar donde estaban, en San Ignacio, no tenían el entorno seguro, o sea, había mucho movimiento. Entonces, lo que hicieron fue alejarse un poco de la zona urbana
para poder llegar a su cometido. Oficial, recién nos hablaba el fiscal y hablaba de elementos y descartaba algunos y mencionó el tema de un pacto satánico con San la Muerte. Durante los allanamientos se encontraron algunos elementos, fotografías, indicios de algún tipo de ese tipo de contacto con lo satánico. Bueno, se encontró una figura dibujada a mano sobre un papel, supuestamente la imagen de una calavera, que supuestamente representa la imagen de San la Muerte. Y según la versión es que el Señor siempre le rezaba a esa imagen para conseguir un tipo de beneficio, ¿verdad? Ya sea, Una promesa. Una promesa, exactamente. A cambio de, Sí. finalmente, ¿cómo le dicen? A cambio de una ofrenda. A cambio de una ofrenda. Sí, efectivamente, así mismo. Gracias, oficial, inspector Johnny Godoy, Investigación de Delitos de Misiones. Hay que destacar que fue muy efectivo el trabajo de los agentes investigativos en el sentido de que él toma intervención, inicia la investigación y desde un principio analiza todas las aristas, desde las imágenes del circuito cerrado hasta el cruce de llamadas a casta. La fecha de su nacimiento. De Juan Carlos, sí. 166, 3666. Juan Carlos, el detenido, nace en el año 1966, el 6 de mayo, que es coincidente con la terminación 06 de la fecha de nacimiento de la joven, además. Y ahí como que se van cerrando algunos elementos y esa consulta específica también que veía se hacía en el grupo de prensa Mariano Fernanda. Si bien en este tipo de casos y en lo particular soy muy escéptico, Sí. bueno, finalmente ahora parece como el móvil de un crimen. Ahí está la explicación que justo estabas diciendo, Alexis, que buscábamos explicación que de quería Juan repente. Carlos Usher. Sí, de Juan Carlos, que decía, pero ¿dónde está el 666? Era de la fecha de nacimiento del hombre, no finalmente de ¿Del la hombre? niña, más que nada En con el relación año. a la terminación de la fecha del año 2006, que es la fecha o el año en el que termina naciendo la joven. Dios Y mío. bueno, una vez que tenemos estos elementos también, ya me atreví a hacerle la pregunta al interviniente, en el sentido de que ayer como que pasaba desapercibido el tema de San la Muerte y ahora Sí. nos confirma que en el lugar en donde se producen los allanamientos se encontraron o se encontró esta imagen, la de una calavera y que forma parte también de una ofrenda. Sí. Y también ya esas versiones de que él, como se dice comúnmente, le rezaba a San la Muerte. Sí, porque esta mañana te escuchaba, Alexis, y se manejaba completamente otra postura, porque tanto este hombre como Susana decían, no, a mí mi pareja me forzó a hacer esto Sí. porque él me tenía amenazada, entonces la pareja aparecía, la expareja de Susana era el que aparecía como... por lo menos autor intelectual de este hecho, pero ahora eso ya se descartó, Sí. pero completamente. Claro, y cobra fuerza esta última versión, Sí. porque fíjate vos inclusive en esto que recién nos mencionaba el oficial. Ellos ya fueron a la zona de Caagupoí con la firme intención de terminar matando a la joven sin que hubiera un motivo determinado, sin que ella hubiera opuesto resistencia. Sí. Es más, buscaron el lugar exacto en el cual no habría testigos de este brutal crimen. Claro, claro. Y con respecto también, ¿verdad? A cosas así curiosas y llamativas, ¿verdad? Que se van dando a conocer lo de la imagen, Alexis, que te hablaba el oficial. Por lo menos, porque viste que personas que tienen de repente este tipo de pactos o casos que le hemos dado cobertura, siempre hay cuestiones de numerología de por medio, Sí. simbolismo también, y te hablaban de un dibujo hecho a mano, que es lo que hasta ahora se encontró. Dibujo. Sí, el dibujo hecho a mano. Si vamos a sumar elementos, por ejemplo, las personas que profesan la religión, por lo general, en su altar siempre tiene un esqueleto o la forma de un esqueleto, ya sea de juguete, o también en otros casos me tocó ver un cráneo encontrado en un altar de ofrenda a San la Muerte, siempre en el marco de estas religiones que profesan un bandismo. Sí, es por demás aterrador pensar en esta teoría para una niña que ni siquiera... Soy el Mopirimbabo. Sí, y cierto, esa es la expresión, porque esta niña Sí. ni siquiera era cercana. No vivía en un barrio cercano, no vivía en un pueblo cercano, ni siquiera. O sea, estamos hablando de una niña que vivía en el departamento de Cordillera,
kilómetros y kilómetros y cómo lograron convencer a esta pequeña de 13 años de finalmente establecer contacto, establecer una especie de relación, decía el fiscal también a su edad, con un joven supuestamente, con Matías, y cuán importante es preservar a los niños a esa edad también en las redes sociales. Exacto, hablarle, ¿verdad? Vos sabés que con respecto a eso también, Alexis, me gustaría recapitular un poco lo que te decía el fiscal. Creo que estoy hablando muy despacio, ¿verdad? Porque tengo un problema de la garganta, Alexis. ¿Qué te iba a decir? El fiscal decía, Sí. accidentalmente... Porque a Fernanda la escucho fuerte y claro. Sí, no, por eso no me aclaraba. Accidentalmente se da ese primer contacto, Alexis, desde un celular que la niña utilizaba, Sí. hace una llamada y por equivocación es que coincide en la comunicación con este señor, si no entendí mal, o el señor con su esposa, conforme a la investigación, son los que inicialmente comienzan esa conversación. La llamada accidental se produce desde un teléfono utilizado por la víctima, no era el suyo. Aunque no lo prestado. Solía usar distintas líneas, no precisamente la de sus familiares, también la de algunos amigos o amigas famosos, los jóvenes de ahora. Préstame tu celular un rato, voy a revisar mi, Ya que ella mi no Instagram. Cuando, por ejemplo, ya que no estoy teniendo mi teléfono, o le voy a llamar a mi mamá, a mi papá o a algún amigo, y ahí es cuando se produce el disparo accidental de la llamada que termina conectando a la joven. Y vamos a usar este término, la termina conectando lastimosa y penosamente con la muerte. Y sí, una llamada equivocada que condujo finalmente todo el destino que iba a tener después también. Ellos siguen declarando ahí en la fiscalía, ¿verdad? Todavía no salió este hombre, Alexis. Aparentemente están terminando la declaración testifical de estas personas. Posteriormente ellos deberán presentarse, supongo yo, ante el Juzgado Penal de Garantías de la Circunscripción Judicial de San Juan Bautista de las Misiones, la audiencia de imposición de medidas que presumimos sería realizada ya no en las próximas horas, sino en la jornada de este lunes, salvo que haya un juez de guardia y finalmente vaya a imponerles las medidas. Como nos encontramos en la jurisdicción en este momento la Fiscalía de Santa Rosa Misiones, jurisdicción del Departamento de Misiones, suponemos que debe haber la prisión preventiva, porque la Fiscalía ya adelante que va a solicitar prisión preventiva, por lo menos el hombre sería trasladado hasta la cárcel de Misiones. Después de esto, la mujer por lo menos hasta ahora no volvió a hablar de otro tipo de teoría, tan solo la primera que teníamos ayer, de la detención, en el momento en el cual le decían los compañeros de Sur también, de la otra Sur. teoría ya descartada, ¿verdad? Sí. Tenemos la declaración ante los medios de comunicación, Sí. precisamente nuestros compañeros de Sur TV, realizada ayer en horas de la noche. Intentamos conversar nosotros nuevamente ya en el transcurso de la madrugada, cerca de las 4 aproximadamente, en sede de investigación de San Juan, y ella decía que estoy ya colaborando con la Fiscalía. Y lo último, y en cuanto a las declaraciones que se están contraponiendo ahora ante la sede fiscal, ellos declaran por separado, recientemente lo hacía el principal sospechoso ante el fiscal, y la joven Susana ante el asistente. Sí. ¿Cuán importante va a ser finalmente también constituirse nuevamente ahí? ¿Están relativamente lejos o va a ser un trabajo importante también para llegar hasta la zona de donde ocurría todo, Alexis? De acá hasta la zona de Misiones y de Misiones a Santiago, no, un tramo de 40 minutos aproximadamente. 40 minutos. Y teniendo en cuenta la hora, muy difícil ya por lo menos que se haga la Constitución hoy, porque les va a agarrar ahí la oscuridad, la noche les va a agarrar ahí en medio de todo este campo también. Claro, pero vos sabés que habrá que ver también cuál es la decisión y el tino con el que actúan los investigadores, porque al hacerse público esto, ¿verdad? Se sabe y ya hay gente que está manejando la información también allí en Misiones, Alexis. Hay que tener en cuenta que la evidencia ahora está en la calle, ¿verdad? O sea, está primera ahí parte, el palo que habrían utilizado para pegarla
y también la mochila. Sí. ¿Verdad? Que hasta ahora no fue encontrada la mochila con las pertenencias de esta víctima. De esta joven, claro. Entonces hablamos de que creo yo que dependerá del tino que tenga la gente de la fiscalía o los investigadores de la policía. La ¿verdad? certeza también de ir a Exacto. recorrer el lugar Pero, exacto. Atención Mariano, atención Fernanda, que con respecto a la ubicación ya es en base al testimonio de estas personas. Nos decía el fiscal, ellos relataron el lugar en donde arrojaron o ocultaron esa mochila y el garrote con el cual terminan matando a la joven. Es por eso que el dato sería preciso, es cuestión Sí. de prácticamente llegar. Ya pasó mucho tiempo, ya pasaron semanas, Sí. llovió en los últimos días, pudo haber pasado un vecino por la zona, haber encontrado, o sea, ya va a ser una cuestión fortuita encontrar o no esos elementos. Sin embargo, la ubicación se tiene en base a la indagatoria. Ahora, vos nos comentabas, Alexis, hablabas esta madrugada con el ahora detenido, ¿verdad? Sí, cerca de las 4 de la mañana llegaban ellos hasta la sede de investigación de delitos de la ciudad de San Juan Bautista Misiones, donde se ubica la regional, bajada del vehículo. Conversamos con él y ya él a partir de ese momento deslindaba de responsabilidades y hablaba de que solo quiso proteger a su pareja porque se encuentra embarazada, inclusive que había mencionado lo ocurrido a la suegra. Sin embargo, tanto ella como él responsabilizaban en principio del crimen a un tercero, una ex pareja de la joven. ¿Vos crees que finalmente la responsabilidad de todo esto, por lo menos el nexo principal acá es lastimosamente para vos, Susana? Y sí, digamos así, digamos así. ¿Y por qué a vos directamente se te involucra ahora? ¿Solo por eso? Porque estuve con ella, porque soy pareja de ella. ¿Y vos sabiendo eso intentaste ocultarla igual? Como te digo, cualquiera haría eso, ¿verdad? Como ella está embarazada y tenemos juntos 8 meses de relación, ¿verdad? Y no quiero que ella se vaya a la cárcel, ¿verdad? ¿Ella te dijo qué pasó con la chica de la menor de 13 años? Sí, me dijo, me contó. ¿Qué te contó de eso? Y que le había matado. ¿Ella? Se le habría matado, sí. ¿Quién? ¿Ella o...? No, ella me dijo que se le habría matado. Pero ella le llevó junto a alguien. Supuestamente. ¿Junto a quién? No sé, señor, no sabría decirte. Pero llegar hasta Asunción, recoger a una niña, ¿nunca vos supiste alguna actividad extraña de tu pareja? ¿Ella se manejaba normalmente? Bueno, me dijo que iba a viajar a Asunción junto a una amiga, ¿verdad? Ajá. Y que tenía que recogerla a ella, sí, de eso sí me estoy enterado. Pero no me enteré de que le iba a hacer esto, ¿verdad? ¿El daño que...? Claro, porque yo si me enteraba antes no le permitiría. No le hubiese permitido. No me hubiese permitido, claro, porque yo sé que yo tengo mi antecedente y sé que no es bueno. Por el tema de incumplimiento. ¿Y qué otro antecedente tenés? Violación a la patria y potestad. Solo eso. Sí, 2007. Versión de ella, por ejemplo, que se le había contratado a ella, ¿verdad? ¿Quién le contrata? O sea, Y según ella, un tan Oscar López, ¿no? ¿para qué? Y según Susana, me contó que a ella, él es su ex, ¿verdad? Y le amenazó a ella. Traeme una chica acá, ¿cómo? Claro, rescatarme a esa chica y será salva de mí. ¿Con fines de prostituirla? No sé, no sabría decirte, no sé. Eso no sé. ¿A dónde ella le trajo la chica? A la San Ignacio. San Ignacio. Ujú. ¿Y ahí es cuando se pierde contacto con la chica o de ahí ella le entrega a alguien? Según Susana, sí, le entregó. muchacho, este es su ex. Claro. ¿Cuándo ustedes deciden ocultarse o por lo menos protegerse en la casa de la mamá de Susana? Bueno, yo hablé con la mamá. La mamá está enterada. Yo le dije a la mamá la verdad. Así pasó, hizo Susana así, y entonces ella es tu hija y te traigo acá y para protegerla a ella. Y la mamá, la verdad, se alteró, ¿verdad? Pero como mamá quería protegerla también a la hija. Esta expareja de tu actual pareja, tiene antecedentes. ¿Qué te dijo ella de él?
No, nada, no, respecto a eso nada. Para empezar, yo no lo conozco al persona este. ¿Y por qué la amenazaba? ¿Él tenía cierto poder sobre ella? ¿Hay un hijo de la relación anterior Con Susana. con Susana? Bueno, porque según el tipo, según Susana, ¿verdad? Me contó ella que le amenazó a ella porque me tiene a mí. Y el tipo es celoso por celo. Esta era la versión que nosotros captábamos anoche ya en voz del principal sospechoso de este crimen. Versión que ya fue echada por tierra desde la Fiscalía en el sentido de que decía anteriormente el fiscal. Forma parte de un libreto, de una trama ya previamente preestablecida en el caso de que eventualmente, cuando no contaban que podrían ser detenidos, debían esgrimir ante los elementos investigativos. O sea, habían planeado responsabilizar a otra persona si es que caían en redes policiales. La Fiscalía echa por tierra la versión y finalmente va cobrando fuerza la otra, la de un rito satánico, una muerte a cambio de una promesa, una ofrenda a Sana Muerte, según las expresiones del propio fiscal que investiga la causa, Fernanda Mariano. Con respecto al trámite, Alexis, también a partir de la experiencia que tenés, acá le toman la declaración a estas personas, están siendo indagadas. Sí. ¿Y después qué pasaría? ¿Hay base policial como para que estén depositados ahí mientras tanto o habrá que ver un juzgado de urgencia? ¿Qué sabes? Anoche permanecieron como depositarios en sede de investigación de delitos de la Policía Nacional Regional Misiones, donde funciona también la comisaría primera y la jefatura policial de toda la zona. En base a lo que vaya dictaminando, porque la Fiscalía ya adelantó la imputación por homicidio, finalmente ellos deberán comparecer ante el juzgado pertinente. Eso ya podría darse en el transcurso de la mañana de este lunes, la audiencia y posición de medidas, y les mencionaba anteriormente. Como el crimen se produce en esta jurisdicción, no descartamos que el hombre inicialmente sea trasladado hasta la cárcel regional de Misiones, teniendo en cuenta además que la Fiscalía va a solicitar la prisión preventiva de ambos. Vamos a ver qué determinación va a tomar el juez o la jueza en torno a la situación de la joven, porque ella se encuentra en etapa de gestación, lleva 6 meses de embarazo. Sin embargo, la imputación es la misma y la expectativa de prisión evidentemente tal cual además. Claro, porque nada más, Alexis, ya para ir cerrando, ¿verdad? Y esto que decías, la situación sería la misma en el sentido de homicidio. Es el tipo penal inicial para ambos, o sea, para la mujer y para el hombre. Creo, Aveiro, has contado todos los detalles de una forma paciente, bien ordenada, y creo que a todos nos ilustraste con esta terrible historia. Gracias, Alexis, ¿sí? Bueno, hasta luego. Vamos a agradecerle a Alexis Aveiro de la producción, que ha viajado con todo un equipo de prensa hasta el departamento de Misiones para justamente recabar toda esta información. Y ahora en vivo, señora, señor, usted se enteró de lo último y esto que el propio fiscal de la causa daba a conocer, que el móvil del crimen habría sido un pacto satánico. Es la hipótesis más fuerte, así como también se habla eventualmente de los celos por parte de esta mujer de 25 años, la pareja del señor, que como que ya no le estaba gustando el tema del chat supuestamente entre el hombre y la adolescente de 13 años. Y que supuestamente por celos también, o sea, son las dos teorías que más se están manejando.